Primero que nada, buenas tardes a todos. Como ya se mencionó el tema, falta la... Gracias. Bueno, el tema, como ya se mencionó, es la lixiviación de enarguita usando sulfuro de sodio. Este proceso, a grandes rasgos, lo que hace es lixiviar el arsénico selectivamente de la enarguita y también el antimonio de otros minerales, dejando el cobre en el residuo sólido. En el fondo es para producir un concentrado limpio, sin arsénico. Primero, grandes rasgos, la presentación tendrá una previsión literaria, luego vendrán los objetivos, resultados y finalmente conclusiones. Sobre la revisión literaria, bueno, la enarguita es un sulfosal de cobre en la cual el cobre está asociado con arsénico, que ha ido adquiriendo mayor relevancia ya que debido a la gran demanda de cobre, los depósitos con concentrados limpios, digamos sin arsénico, han ido disminuyendo. Por lo tanto, se hace necesario encontrar alternativas para tratar este tipo de depósitos, ¿no? También puede ser a menudo una fuente de metales preciosos y bueno, el problema es simplemente el alto contenido de arsénico y además es cancerígeno y tiene una alta movilidad en efluentes. Actualmente hay varias alternativas para tratar estos minerales. En pirometalurgia tenemos la tostación que efectivamente remueve el arsénico y el antimonio como los volatiliza. Y para fundición el problema que tienen es que dependiendo del lugar la fundición va a aceptar 0,5% de arsénico o incluso menos o hasta 1%, pero según algunos autores hasta ya de un 2% definitivamente se requiere un pretratamiento antes de que entre a la fundición o si no será penalizado. También hay alternativas de lixiviación a presión, lixiviación atmosférica y lixiviación alcalina que hasta donde yo sé no han sido aplicadas a escala, perdón, la de hipoclorito por ejemplo no ha sido aplicada a escala industrial y la de sulfuro que es la cual estoy hablando ahora. Teóricamente se dice de que la reacción que se sugiere es que el sulfuro de sodio reacciona con la enarguita y forma chalcocita sólida y el arsénico se solubiliza como tioarsenato de sodio en este caso. Y normalmente se usan condiciones que van de los 80 hasta los 105, 107 grados Celsius, que es aproximadamente la temperatura de ebullición de estas soluciones. Y se requieren altas concentraciones de hidróxido de sodio, que se dice son necesarias para evitar la hidrólisis de los iones sulfuro. Entonces se quiere mantener en general este ion sulfuro por sobre el hidrosulfuro. Sin embargo, también hay muchos estudios que hablan de que la segunda constante de disociación del sulfuro de hidrógeno, aquí, ha sido... se ha estimado en un valor mucho menor al que realmente tiene, mucho mayor. Por lo tanto, el punto buffer, que normalmente se muestra que está alrededor del pH 12, en que el hidrosulfuro cambiaría a sulfuro, en realidad pasa a un pH muchísimo mayor. Se dice pH incluso 17 o probablemente mayor. Y entonces, incluso a pH alto, pH 13, 14, al agregar sulfuro de sodio a la solución, es muy probable que estemos produciendo hidrosulfuro más el hidróxido de sodio. ¿Y qué implicancia tiene esto para el proceso? De que las reacciones cambiarían y ya primero tenemos la hidrolización del sulfuro de sodio y luego la enarguita reaccionaría con hidrosulfuro y con hidróxido de sodio para producir los mismos productos que serían tioarsenato de sodio acuoso, chalcocita sólida y agua. Y aquí se ve un efecto directo del hidróxido de sodio. Entonces, no estaría funcionando solamente como un medio de estabilización del sulfuro. Objetivos.
Bueno, primero que nada, confirmar, por supuesto, que este proceso funciona. Ya ha sido estudiado en el pasado y han habido buenos resultados, pero es necesario siempre confirmar. Intentar a escala laboratorio, por supuesto, trabajar en condiciones un poco más cercanas a lo que sería un proceso real. En realidad esto se resume en hacer pruebas a mayor densidad de pulpa. O por supuesto analizar posibilidades para remover arsénico de la solución e identificar más áreas de interés para este proceso. Ya, ahora los resultados. Primero que nada tenemos un mineral natural de Narguita de Montana, en Butte, y tiene aproximadamente 12% arsénico, aproximadamente 40% de cobre y 0,5% de antimonio. Y el arsénico está distribuido mayormente en la Narguita y en menor cantidad en la tenantita. También hay algunos otros sulfuros como cobelita y pirita y por supuesto sílica. Las variables que estudiamos fueron temperatura, agitación, tamaño de partícula y concentración de los reactivos y finalmente estequiometría para pruebas de alta densidad de pulpa. Entonces, en la temperatura se ve de que obviamente hay un efecto muy importante al incrementar la temperatura. Aumenta claramente la disolución de arsénico y antimonio. Todas estas pruebas fueron hechas en soluciones con muy baja densidad de pulpa, 10 gramos de narguita en 200 ml de solución, con altas concentraciones. Y esto sugiere quizá un control por reacción química. Luego el efecto de la agitación, casi no hay una gran diferencia. Incluso me atrevería a decir que las variaciones que se ven pueden ser parte incluso del error del análisis. Por lo tanto, podríamos decir que es probable que no sea controlado por difusión en el film que se forma alrededor de las partículas. En tamaño de partícula también, como he esperado, tenemos un importante efecto al ir disminuyendo el tamaño de partícula. Al final, con un P80 de 30 micras, tenemos una disolución bastante rápida, aproximadamente media hora. Tenemos casi un 100% de remoción de arsénico y antimonio. En una solución de 3.5 molar de hidróxido de sodio y 1 molar de sulfuro de sodio. En efecto de la concentración, estos resultados son importantes, ya que, en mi opinión, apoyan un poco la idea de que el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio están actuando en conjunto en este proceso, ya que, obviamente, al tener altas concentraciones, 3.5 molar y 1 molar de sulfuro de sodio, la reacción es muy rápida. Y luego, si disminuimos, por ejemplo, en la curva con los círculos, disminuimos el sulfuro de sodio a 0.5 molar y mantenemos el hidróxido en 3 molar, es el mismo resultado que si nosotros bajamos el hidróxido de sodio pero mantenemos alto el sulfuro de sodio. Entonces esto podría indicar que ambos están reaccionando y que son necesarios para la disolución del arsénico y el antimonio. Entonces aquí podemos ver con más detalle qué pasa con el residuo sólido. Entonces, por supuesto, a mayor concentración vamos a tener una remoción muy alta, menos del 0,1%, y ya cuando bajamos más llegamos a 0,3 y ya luego bajando más las concentraciones ya podría empezar a ser penalizado más severamente este concentrado. Y algo muy importante, la selectividad de este proceso, que es una de sus mayores ventajas. Y podemos ver que otros metales, como el cobre, el fierro, el zinc y la plata, en este caso, prácticamente no son removidos del sólido, mantienen un 100% en solución y bueno, se ve un aumento con respecto a la muestra inicial aquí, comparando con los residuos, simplemente por la pérdida de masa que significa el arsénico, que se disuelve. Ahora en pruebas de mayor densidad de pulpa. En estequiometría, bueno, tomando en cuenta la reacción del hidrosulfuro con el hidróxido de sodio más la narguita, esa es nuestra base para definir la estequiometría, vemos que obviamente va aumentando a medida que aumentamos la adición de reactivo.
Aquí en este caso tenemos 200 gramos de enarguita, de muestra de enarguita en 200 mililitros de solución, por lo tanto muy alta densidad de pulpa. Cuando se usa mayor cantidad de reactivo, en este caso, vimos algunos problemas, como por ejemplo una alta viscosidad de la solución del PLS al final, lo cual dificulta la filtración. Por lo tanto, decidimos para las siguientes pruebas quedarnos con el 100% estequiométrico del sulfuro y el 200 de hidróxido de sodio para hacer unas pruebas que son en varias etapas. Entonces mantuvimos los 200 gramos en 200 ml y vemos que ya incluso esto se podría optimizar mucho más, por supuesto, que ya en una hora de primera etapa y una etapa también segunda de una hora, media hora, es posible extraer casi todo el arsénico y todo el antimonio. Ir más lejos, ya una tercera etapa, también empieza a reaccionar aparentemente la pirita. Y el problema de esto es que se empieza a producir lo que parece ser un tioferrato de sodio, que son partículas coloidales y que bueno, simplemente dificultan demasiado la filtración. Esto también ha sido visto por otros autores. Se han encontrado con el mismo problema e incluso hicimos pruebas solamente con pirita, concentrado de pirita, y vimos el mismo efecto. Ahora, con respecto al residuo sólido, la mineralogía es bastante difícil de determinar. Aparentemente la cristalización del residuo en este proceso no es tan buena. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos nuestra cabeza aquí, con nuestro 60% de enarguita, y luego de 6 horas de lixidación, bajo estas condiciones acá, tenemos aquí incluso aún muestra un cierto contenido de enarguita y tenantita, lo cual al compararlo con el análisis químico no cuadra el balance en este caso. Y después de muchas discusiones con la gente que está a cargo de los análisis mineralógicos, llegamos a la conclusión que había que hacer simplemente una prueba más larga para ver si la cristalización mejoraba, y en efecto eso fue lo que ocurrió. Desaparece por completo la enarguita y la tenantita, la pirita se mantiene intacta casi, igual que otros sulfuros de cobre, y aparece una fase que contiene sodio, cobre y azufre, un sulfuro de cobre de sodio, que representa el 50% aproximadamente de esta prueba. Esto fue repetido y el mismo resultado fue obtenido de manera consistente. Esta fase de sodio con cobre y azufre ha sido reportada en algunos estudios que se puede producir al ingresar cobre metálico en este tipo de soluciones alcalinas con sulfuro de sodio. Luego el cobre se transformaría a sulfuro de cobre, chalcosita, y esta chalcosita reaccionaría nuevamente con el sulfuro de sodio para formar esta fase. Por lo tanto, si bien era al principio inesperado, luego de leer ciertos artículos, podríamos decir que es probable que ocurra esto. Ahora, ¿qué pasa con el residuo al mirarlo en el microscopio? Vemos aquí en rojo una partícula de pirita y el cobre en azul repartido en estas muy pequeñas partículas que aparentemente forman clústeres de partículas, porque la filtración es posible. Si bien se ven como partículas minúsculas, la filtración sigue siendo posible, al menos a escala de laboratorio, con el equipamiento que hay en el laboratorio. Y no hay nada de arsénico. Arsénico debería aparecer en color morado, pero no está por ningún lado. Luego, un acercamiento, uno ve cómo la enarguita aparentemente se ha roto, por decirlo de una manera, y formado estos pequeños cristales que contienen cobre y azufre, y sodio en algunos casos, por supuesto. Y aquí hay un acercamiento de lo mismo. Y acá esta foto muestra en morado las partículas con arsénico. Esto es un residuo parcialmente lixiviado. Entonces, uno puede ver aquí el arsénico, las partículas de enarguita en morado, y no hay ningún tipo de capa pasivante, de film que se haya formado, o de residuo poroso que se haya formado alrededor de las partículas. Y en la siguiente vemos que el cobre está simplemente repartido en toda el área, incluyendo por supuesto las partículas de enarguita. No hay concentración de cobre en algún lugar más que en otro,
Por lo tanto, podemos decir que al parecer se está rompiendo la partícula de anarquita, lo cual hace un poco difícil determinar o usar modelos como, por ejemplo, el núcleo recesivo, ya que la morfología del residuo es muy, muy diferente a la morfología de la cabeza. Fernando, van 15 minutos, te quedan 5. Ya, perfecto. Bueno, para la remoción desde la solución, hay los métodos conocidos que son la absorción en ferrihidrita o precipitación de escorodita o arsenato de calcio. Estos dos requieren pH más bien ácidos, lo cual provocaría la remoción del sulfuro de solución como sulfuro de hidrógeno, y los arsenatos de calcio que producen un residuo que en la mayoría de los lugares del mundo se considera como un residuo peligroso. Nosotros probamos dos alternativas, que es el sulfuro de arsénico y cristalización de tiorcenato de sodio. Bien brevemente, la precipitación de sulfuro de arsénico es muy eficiente, remueve prácticamente el 100% de arsénico y antimonio. Esto simplemente se logra mediante la adición de ácido hasta un pH deseado, de ácido sulfúrico en este caso a 95 grados Celsius, y lamentablemente la remoción también de sulfuro es prácticamente completa, y la razón de ácido sobre arsénico y antimonio es demasiado grande como para hacerlo, para hacerlo atractivo. La naturaleza de este residuo, bueno, sigue siendo un residuo peligroso, bastante soluble, y tampoco tiene un gran contenido de arsénico, también va a ser relativamente voluminoso. Finalmente, un sistema muy simple para soluciones muy concentradas de tiarsenato de sodio, al enfriarse puede cristalizar el tiarsenato de sodio. Y aquí vemos que las fases de arsénico que se encontraron son siempre arsénico 5, a pesar de que este es un sistema muy reductor. Eso también ha sido estudiado por otros autores y muestran que la reducción de arsénico 5 a arsénico 3 en este medio es prácticamente nula, no ocurre, tiene que ser a pH más bajo. Y bueno, la remoción alcanza aproximadamente el 40% para arsénico, y en este caso el problema es que teníamos muy poco antimonio en el mineral para lograr una concentración suficiente como para lograr una cristalización considerable. Este procedimiento es bastante simple, pero nuevamente el residuo es un residuo peligroso y debe seguir siendo tratado. Como conclusiones, ambos, arsénico y antimonio, pueden ser lixiviados efectivamente usando este proceso y dejando el cobre en el residuo sólido. Tiene algunas ventajas como su cinética muy rápida y que no necesita alta temperatura, no necesita autoclave. El arsénico 5 es al parecer la forma estable en la solución y puede ser cristalizada para removerla. Problema de filtrado que son comunes en este proceso cuando ha sido aplicado a escala industrial, parecen incrementar con la presencia de erdita, que es este tioferrato de sodio. Entonces eso se puede optimizar al acortar los tiempos. Nosotros usamos tiempos más largos en el laboratorio, pero yo creo que sí se podría disminuir la producción de este tioferrato de sodio. Y finalmente, bueno, el mecanismo de control probablemente sea la reacción química. Es muy difícil usar los modelos de núcleo recesivo en este caso, pero podríamos sugerir que esto es el mecanismo debido a los resultados que vimos. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta estoy disponible para responderla. Muchas gracias, Fernando. Bueno, un aplauso.